¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Feria Nacional del Libro BUAP. En esta ocasión les presentaremos un homenaje al escritor Sandro Cohen y para ello tenemos invitados de lujo con quienes conversaremos, charlaremos sobre la trayectoria, sobre el legado del escritor Sandro Cohen. Para ello comenzaré presentando. Los invitamos a través de Facebook Live y de Radio BAB a escuchar esta presentación, este homenaje que se ha preparado sobre la vida y la obra de Sandro Cohen. Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. En esta ocasión tenemos a Ileana Cohen. Ileana Cohen nació el 6 de junio de 1979 en la Ciudad de México. Es hija y mano derecha, o fue mano derecha del poeta, narrador, periodista, traductor, editor, profesor, corredor y ciclista Sandro Cohen y de la maestra Claudia Acevedo, así como mamá de Jake. Es egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Como actriz profesional ha participado en más de 10 obras de teatro y a lo largo de 19 años ha impartido las materias de Introducción a la Dramaturgia, Géneros Dramáticos, Redacción, Corrección de Estilo y Procesos de Edición y de Lengua Española en la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Centro Universitario de Teatro, Centro de Estudios para el Uso de la Voz, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto La Realidad, entre muchas otras instituciones y empresas, tanto públicas como privadas. Es autora del libro El Corazón de la Gramática, de pronta aparición bajo el sello de Editorial Planeta, coautora junto a su padre de Ortografía sin Dolor, que arribará en 2022 a todas las librerías, también bajo el sello de Editorial Planeta. Desde 1998 ha trabajado junto a Sandro Cohen, en la actualización de los libros Redacción sin Dolor y Cuaderno de Ejercicios Prácticos de Redacción sin Dolor. Actualmente prepara la 7ª y 4ª edición de estos textos. Asimismo, colaboró en la extinta Editorial Colibrí como asistente editorial, editora, redactora, correctora de estilo y tipografía, así como traductora de inglés a español y dictaminadora de 1998 a 2003. Bienvenida, Ileana. Gracias, muchas gracias por invitarme. Asimismo tenemos a Espartaco Rosales Arroyo. Él estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Posteriormente obtuvo el grado de maestro en docencia para la educación media superior con especialidad en español en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, también de la UNAM. Es profesor de tiempo completo con 25 años de antigüedad en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo. Imparte la materia de taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación. Ha recibido, diseñado o impartido diversos cursos relacionados con el perfil, área y disciplina en la que se desempeña. Además, ha coordinado o participado en grupos de trabajo para la elaboración de material didáctico, guías de estudio e investigación educativa. Fue jefe de información de Comunidad Vallejo y ha escrito artículos y cuentos que han sido publicados en distintas revistas y periódicos de México y el extranjero. Trabajó en Editorial Colibrí con Sandro Cohen y Josefina Estrada durante casi 10 años. Además, formó parte del Instituto La Realidad, en el que participó en el taller de redacción y en el taller de creación literaria de Sandro Cohen. Es autor de la novela El Santo, Mi Abuelo y Yo, editado por Colibrí en el año 2004, la plaquette Retratos y la novela El Último Poeta, que es una novela que está pendiente de publicación. Bienvenido, Espartaco. Al contrario, muchas gracias y mucho gusto de saludar tanto a Ileana como a Rogelio. Me da muchísimo gusto y muchas gracias a los organizadores y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Perdón, tuve un problema técnico. Asimismo tenemos al maestro Rogelio. Permítanme tantito, por favor, que estoy teniendo un problema técnico. Bueno, pues ya nos quedamos los tres. Yo creo que ya nos dejaron este problema técnico, pues seguramente ahorita va a aparecer nuevamente nuestro anfitrión, pero si gustan ustedes, pues podemos empezar. Yo creo que la transmisión sigue adelante.
Sí, yo creo que sí, ¿no? A ver, déjame preguntar si la transmisión sigue, pero permíteme un segundo. Sí, sí, que podemos seguir nosotros con el homenaje. Bueno, pues entonces yo creo que es muy, pues así sean las circunstancias, la Sí. tecnología, en fin, Es la normalidad. Sí, ya regresó. Ya estoy de regreso, perdón, ya saben que de pronto la tecnología nos traiciona. Ahora sí, una disculpa, maestro Rogelio Garza, lo presento, por favor. Empezó haciendo los fanzines La Duda y El Picayelo en los años 90. Ha sido colaborador en diversos medios como el suplemento La Barda Cultural, La Mosca en la Pared, una revista de culto en México, la sección cultural del Financiero y El Ángel Exterminador de Milenio. Publicó los libros Las Bicicletas y sus Dueños, Zigzag, Lecturas para Fumar en el año 2014 y Bicicletas y otras drogas en el 2020. Actualmente colabora en GUNC, escribe crónica y la columna musical La Canción número 6 en el suplemento cultural del periódico La Razón. Pues podemos empezar, maestro Rogelio, yo creo que este tema de las bicicletas, del ciclismo, era también algo presente en el maestro Sandro Cohen, ¿no, Rogelio? Así es. Sandro era un gran deportista. No solo era ciclista, él fue maratonista muchos años y también hizo maratón a campo traviesa. Entonces él siempre trajo el deporte durante muchos años y así fue como lo conocí personalmente. En realidad yo a Sandro, yo lo conocí por sus libros y sobre todo por el Redacción Sin Dolor, que soy feliz poseedor de una de las primeras ediciones, creo que es del 85 mi versión, que además lo tengo todo marcado desde entonces y lo sigo consultando. Y yo siempre admiré a Sandro por eso, porque Sandro a mí me hizo en parte lo que soy. De no haber encontrado yo ese método para escribir, quizá no estaría yo dedicándome a lo que me dedico. Entonces yo desde siempre tuve una gran imagen de él, hasta que después me enteré ya hace unos años que andaba en bicicleta. Y luego todavía nos conocimos en una rodada. Fue una rodada grupal, íbamos cientos de ciclistas y allí iba Sandro. Entonces me le pegué y empecé a platicar con él. Y luego pues yo había hecho un libro, yo había publicado un libro que se llama Las Bicicletas y sus Dueños y se lo regalé y a partir de ahí nos encadenamos. Y entonces empezamos a salir a andar en bicicleta juntos. Él era un gran ciclista. Y después él publicó su libro, que es este libro, que es El Zen del Ciclista Urbano. No sé si se ve por ahí. Sí. Bueno, este libro es un libro único. Son reflexiones de Sandro sobre cómo salir a andar en bicicleta y cómo apaciguar la mente del ciclista ante el mundo que está hecho para los coches. Y son, digamos que son recomendaciones muy al estilo de Sandro. Sandro era le encantaba enseñar. En alguna entrevista que le hice, me platicaba que cuando corría maratón, en algún entrenamiento fue que se le ocurrió hacer Redacción Sin Dolor. Entonces se iba a correr y pensaba en ese libro. Pero después le sucedió algo semejante cuando se subió a la bicicleta. Empezó a andar en bicicleta, se hizo un apasionado de la bicicleta, del ciclismo, y escribió este libro del Zen del Ciclista Urbano. Entonces yo le decía de broma que se iba a correr y regresaba con un libro bajo el brazo. Se iba a andar en bicicleta y regresaba con un libro bajo el brazo, ¿no? Y además son libros que tienen una cosa que a mí me parece hermosísima de Sandro, y es que a él le gustaba enseñar, a él le gustaba compartir su conocimiento, y entonces así es como lo compartía él, ¿no? Se inspiraba mientras hacía algún tipo de actividad deportiva, física, y así es como se le ocurrían estos libros, ¿no? Y eso era algo que a mí me fascinaba,
porque yo soy pues también muy apasionado del deporte y de la escritura y de la bicicleta, y entonces fue como trabamos una gran amistad. Sandro tenía esa facilidad de palabra, que la verdad es que es un privilegio poder transmitir algo y poder enseñar algo a través de la palabra escrita. Y sin embargo, él a veces me comentaba que le gustaría ser más reconocido como poeta que como un hacedor de libros para enseñar, de enseñanza. Y yo lo que le decía era que eso dependía de la esfera en la que se moviera. Si se movía una esfera como la que estábamos, pues todo lo conocíamos por sus libros como El Sendero del Ciclista y como Redacción Sin Dolor. Pero si se movía en las esferas culturales, bueno, pues ahí ante todo era un gran poeta, era un gran novelista y un gran traductor. Y bueno, para no extenderme mucho, yo después escribí otro libro dedicado a la crónica bicicletera, que se llama Las bicicletas y otras drogas. Y entonces yo le pedí a Sandro si me podía hacer un prólogo. Y no solo me hizo un prólogo bellísimo, sino que además Sandro era una persona muy generosa, demasiado generoso, creo yo. Y no solo me hizo un prólogo bellísimo, sino que además me devolvió el borrador del libro corregido. O sea, ¿cuántas personas o cuántos autores pueden decir que tuvieron el honor de que el maestro Cohen no solo les hiciera un prólogo, sino además les corrigiera la ortografía del libro, ¿no? Y eso se lo agradecí muchísimo a Sandro. Le dije que yo no esperaba eso, es decir, no esperaba que él se sentara y que además corrigiera el libro, pero era algo que él traía, que no podía evitar, ¿no? Eso fue lo que me dijo. Mira, no lo pude evitar, conforme lo leí, pues no pude evitar marcando estas cosas, ¿no? Y entonces, pues para mí fue una gran sorpresa, pero además fue un gran regalo, ¿no? Y todavía como hasta arriba de todo, me acompañó a presentar el libro. Esto fue en marzo del año pasado. Fue una semana antes de que nos encerraran a todos por la pandemia. Y fue una presentación muy bonita, muy concurrida. Sandro llegó y estuvimos presentando el libro con los editores y nos tomamos unas cervezas. Y bueno, pues eso fue la última vez que nos vimos físicamente. Después ya mantuvimos únicamente comunicación vía telefónica y por WhatsApp, pero nadie imaginaba que no nos íbamos a volver a ver. Entonces, ahora cada vez que me subo a la bicicleta, lo primero que hago es pensar, va por Sandro, este rol va por Sandro. Y me subo a la bicicleta y pienso en él durante algún momento, porque solíamos salir mucho a dar la vuelta. A él le gustaba mucho darle la vuelta a la Ciudad de México, y luego llegar a desayunar. Desayunaba increíblemente el maestro. Entonces, pues ese es el gran recuerdo que yo tengo de él. Y eso, para mí, en lo personal, el último libro que publiqué, pues es algo invaluable precisamente por eso. Tiene un valor increíble que le imprimió Sandro, no solo con su prólogo, sino con su generosidad y con su visión y sus comentarios. Me hizo algunos comentarios y bueno, pues eso sería como para mí lo que fue Sandro como persona, como amigo, como mentor, como maestro. Le debo una escritura medianamente. A mí me daba a veces pena escribirme con él en los WhatsApps, porque yo decía, híjole, me va a regañar o me va a corregir, ¿no? Pero no lo hacía, para nada. No era ese tipo de personas, al contrario. Sin embargo, siempre lo consideré un gran maestro y un gran amigo, y un gran ciclista y un gran deportista. Y no, bueno, es que en realidad, fíjate, Rogelio, yo creo, bueno, yo no tuve el gusto de conocerlo, pero a través de sus libros, en mi experiencia como profesor, de verdad que cuando uno lee Redacción Sin Dolor, pareciera que tienes a un maestro en la totalidad, ¿no? Pareciera que estás escuchando su voz y te está
prácticamente diciendo, pues ahora sí que las ventajas de la lengua española, ¿no? Las posibilidades que tiene la lengua española. Yo construido de redacción en dolor, la verdad es que no solamente con mis alumnos, sino en realidad en mi quehacer diario como profesor, como escritor, creo que ha sido fundamental, ¿no? Para autocorregirse, no corregir a los demás, ¿verdad? Pero sí en esta esencia que tiene redacción sin dolor. Yo incluso hasta lo podría llevar relacionado con tu experiencia, a rodar sin dolor, ¿no? Rodar sin dolor. Exacto. Fíjate que... Y es maravillosa esa esencia que tiene este libro. Sandro, yo le decía que él había formado a varias generaciones en la redacción. Y eso era algo por lo cual debería sentirse muy orgulloso. Pero bueno, ya hasta se me estaba quebrando la voz, perdón. No sé. Me gustaría que Ileana y que Espartaco también nos compartieran un poco de su experiencia con Sandro. Sí, Ileana, y nos gustaría que nos compartieras qué leía tu papá, ¿no? ¿Cuáles eran esos autores que más le gustaban a tu papá? Ay, mi papá era un avidísimo lector. En los últimos años estaba muy clavado con la antropología. Leía todo sobre la evolución, sobre la esencia del ser humano, si el ser humano era naturalmente monógamo o no, o qué clase de animal éramos, ¿no? Está obsesionado con los chimpancés, de los cuales descendemos, y antes de eso, bueno, no sé qué leyó más. Era devorador de libros, y no solo, bueno, por supuesto, poesía, sus poetas favoritos, por supuesto, estaba Rubén Bonifaz Nuño, de quien hizo varias antologías, Miguel Hernández, bueno, muchísimos, es que no podría decirlos a todos, pero no solo leía poesía, no solo leía literatura, leía ciencia, leía antropología, leía sobre lo que cayera en sus manos, que fuera un buen libro, que estuviera bien escrito y que le dejara conocimiento, lo llenaba. Era un hombre verdaderamente extraordinario, que no sé de dónde sacaba tiempo para hacer todo lo que hacía, ¿no? Para rodar todos los días entre 30 y 50 kilómetros, y el fin de semana 80 kilómetros, que era la vuelta, el dinosaurio, ¿no? Que él le llamaba, que era la figura que se formaba con su aplicación de la bici. Eran 80, 82 kilómetros. Y leer tanto, y escribir, y producir, y enseñar, y vivir, porque mi papá sobre todo vivió. Era un ser libre, vivía, experimentaba, gozaba. Como a la mayoría de nosotros, supongo, no le gustaba sufrir, y supo gozar de la vida, de los libros, de sus alumnos, de su ejercicio como escritor, del deporte, de sus amigos. Era un hombre que sabía vivir y que parecía ansioso. A sus 67 años, a veces parecía un muchacho de 30. Era de una vitalidad envidiable. Y un maestro en todos los sentidos. Podía hablar casi de cualquier tema. Y siempre tenía una palabra amable. Recuerdo una vez que llevé a la casa a un amigo
que venía de Estados Unidos, pero era originario de África, y le decía, bueno, es que en África hay músicos maravillosos, y le ponía música africana, ¿no? Mira, me encanta esto y este otro sonido. Y este amigo mío se maravillaba del conocimiento musical de mi papá, que también tocaba el piano, tocaba la guitarra, estaba aprendiendo a tocar el acordeón. Nunca dejó de aprender, no dejaba de aprender, y también hablaba francés, y entonces también se puso a platicar en francés con este amigo, y él era así, siempre tenía una palabra para halagar a alguien, ¿no? Recuerdo que una vez yo tenía como 13 o 14 años, íbamos a salir a alguna fiesta y me puse un vestido que me habían comprado para que me pusiera para esta reunión o fiesta, ya no recuerdo qué era, y yo me sentía muy rara con este vestido y salí de mi cuarto así sintiéndome rara, y mi papá me miró y me dijo, Ili, pareces una pintura del siglo XVI. Y yo a mis 13 o 14 años no supe si eso era un halago o si era, no, algo desagradable. Y yo nada más, ok. Y después corrí a decirle a mi mamá, oye, mi papá dijo que yo parecía una pintura del siglo XVI. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Pues te veías muy bien, que te veías muy hermosa, muy bien, muy bonita. Pues sí, ese era mi papá, ¿no? A José siempre le tenía un piropo, ¿no? A mi hermana. Es decir, siempre trataba de ver lo positivo de la gente, incluso con personas a las que uno no les veía muchos atributos, él les encontraba algo positivo. Era un maestro en todos los sentidos. No solo me enseñó mi oficio como correctora de estilo, como traductora, como profesora, sino que sobre todo me enseñó a que uno necesita disfrutar la vida, disfrutar lo que hace y ver lo bueno en las personas, aun cuando a veces no les encontramos, uno no les encuentra muchas cosas positivas. Era un hombre justo y apenas recordaba una ocasión en la que fuimos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y él fue a dar una charla y nada más fui como a auxiliarlos, ¿no? A poner el cañón y tal. Y terminó la charla y los alumnos, las alumnas sobre todo, porque tenía muchas fans, y todos aplaudían y estaban muy emocionados y yo me sentí, ¿no? muy, muy orgullosa y todo, pero cuando una de las alumnas me preguntó qué se sentía de Sandro Cohen, yo no supe qué contestar. Nunca me había detenido a pensar qué se sentía ser hija de este hombre, y yo le dije, pues nada, normal. Nunca me lo había preguntado. Y esto lo estuve pensando mucho hoy. Si alguien me preguntara hoy qué se siente ser hija de Sandro Cohen, diría un tremendo orgullo, una tremenda felicidad y mucho agradecimiento por haberlo tenido como padre, como mentor, como guía, como el gran maestro que él era. Y bueno, me encanta la palabra maestro, porque yo creo que los maestros no solamente aprendemos, sino también desaprendemos. Y yo creo que, ¿verdad? Esa palabra de desaprender, con sus libros, yo creo que Sandro Cohen nos enseñó a desaprender muchas cosas del español, de la redacción en general, y cómo llevarlo, ¿no? Más allá de los rollos y de las teorías, a lo práctico. Yo, la verdad, en eso resumiría mucho de su redacción sin dolor.
400, 500 páginas, ¿verdad? De teoría literaria, de teoría de la redacción, llevada a la práctica. Y yo creo que por eso los jóvenes, los chicos que quieren aprender a escribir, es muy fácil que lo aprendan y que lo hagan suyo. Entonces, creo que esa enseñanza a través de los libros de Sandro Cohen es una característica principal, desaprender. Nos ha enseñado a desaprender muchas cosas a través de sus libros. Y además, yo creo que tenía un sentido del humor, tu papá, bastante, a veces involuntario, yo creo, y a veces, ¿verdad? Voluntario. En sus libros se nota que le gustaba reír, y inclusive, ¿no? Una especie de autorreflexión introspectiva, esa risa que necesita a veces uno mismo para explorar otras cosas. Y me parece que tu papá lo tenía. Yo lo he alcanzado a observar en sus libros, y creo que eso es también. Totalmente. Tenía un sentido del humor extraordinario. Bueno, lo digo yo, José me diría, era un poco bobo tu papá, ¿no? Porque pero pues tenemos el mismo sentido del humor, entonces para mí es extraordinario. Sí, era muy juguetón, era muy niño en ese sentido también. Y yo creo que por eso también sus nietos lo extrañan mucho, ¿no? Luquita pues, estaba muy chiquito, muy bebé cuando mi papi se va, y no sabemos qué tanto lo recuerde, ¿no? Quizás no lo va a recordar mucho. Jake, mi hijo, sí, pues ya tenía 4 años, acaba de cumplir 4 años, y lo extraña todos los días, ¿no? Mira, esto me recuerda a Grandpa, mira, anoche me pidió que le pusiera Here Comes the Sun, que mi papá le ponía, y entonces Jakey decía que era la canción de él y de su abuelo, y anoche me pidió que lo ajustara con esa canción, y entonces lo dormí escuchando a los Beatles, empezando con Here Comes the Sun, y fue maravilloso. Fue un padre, fue un maestro, fue un abuelo fabuloso. Y pues yo, ¿qué más puedo decir? Solo puedo agradecer y presumir y sentirme orgullosa de mi papá. Y bueno, como buen poeta, pues obviamente la música era fundamental, ¿no? En su quehacer, y yo creo que ese ritmo, que aunque sean cuestiones de redacción, se veía, ¿verdad? Siempre se veía como un ritmo muy particular, musicalmente hablando. Sí. Ya más allá de su poesía se notaba también, es algo que yo he alcanzado a observar en su escritura. Y ahí me gustaría que conversáramos, Espartaco, ¿cuál fue tu experiencia, ¿no? con el maestro Sandro Cohen? Sí, muchas gracias. Pues yo desde hace días estoy pensando todo el tiempo en qué es lo que voy a decir y qué es lo que voy a recordar de Sandro. Y se vienen tantas cosas, tantas emociones. Realmente uno se llena de emociones al recordarlo. Y cada una de las cosas que ustedes han ido diciendo a mí me lleva a mis propias experiencias, a mis propios recuerdos, a mis propias situaciones que viví con él. Fueron muchas. Hace 20 años yo conocí a Sandro y lo conozco a través de Josefina Estrada, que fue mi maestra en ciencias políticas. Y después de conocerlo, al momento de conocerlo, hubo ya ahí una serie de cosas que a mí me empezaron a deslumbrar desde el principio. Y ahora que pensaba todo esto y ahora que decían ustedes algunas de las cuestiones que han mencionado, yo tengo muy claro que Sandro era realmente alguien que visualizaba, que veía, que entendía la vida, pero que además la traducía y la conectaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que él leía, él
tocaba música. Él en algún momento de su vida hizo teatro, después de que se fracturó una rodilla, porque él era luchador de lucha grecorromana. Hacía poesía, editaba libros, era crítico literario, traductor, pero todo eso de alguna manera él lo lograba conectar. De tal forma que cuando uno hablaba con él, cuando uno lee sus ensayos, porque yo creo que todo lo que es su obra hay que decirla en presente. Eso me parece que es importante, su obra está en presente. Sandro murió, pero su obra está, y su obra lo va a trascender y nos trascenderá a muchos de nosotros. Entonces su obra está ahí. Y entonces en su poesía él rescataba, recogía, él hacía que lo complejo se hiciera sencillo, que nosotros entendiéramos lo que quería decir. Y entonces convirtió la redacción en una posibilidad que podíamos alcanzar. Eso es lo que hizo, redacción sin dolores de verdad, todo un cúmulo de conocimientos que él logró aterrizar y que convirtió en aquello que nos ha ayudado a muchos a poder redactar con claridad, con fluidez, con precisión. El objetivo que él se planteó es que escribiéramos con claridad y precisión. Y el curso de redacción lo logró. Generaciones se formaron en ese curso. Y después entonces lo lleva a otros espacios. Yo lo que más viví con él fue en la época de la editorial Colibrí. Una época que me parece fue fundamental para la cultura mexicana y que es uno de los grandes legados de Sandro y de Josefina. Porque hay ahí realmente obra valiosísima. Autores sobresalientes, autores que debemos de seguir leyendo una y otra vez. Y justamente Editorial Colibrí logró durante algunos años, muchas de sus obras fueron gracias a una relación directa que hubo con la Secretaría de Cultura del Gobierno de Puebla. Y entonces incluso viajábamos a Puebla, íbamos para diferentes cuestiones administrativas, a veces entregar libros en otras ocasiones. Y entonces ahí el legado que está en las colecciones de libros, creo que la cumbre es Haz de Oros, porque Haz de Oros es la colección y la que recoge la obra poética de algunos de los miembros de su generación, pero también de maestros. Y creo que en el libro que concluye Haz de Oros, que es Amiga a la que amo, una antología poética que Sandro preparó de Rubén Bonifaz Nuño, es como la culminación, es una obra cumbre. Ahí se ve lo que Sandro presenta del pensamiento y la obra de Bonifaz, de su maestro, y cómo lo entendió y cómo abrevó de él, como abrevó de Luis Mario Schneider, y cómo con ellos entendió por un lado que la poesía era algo vital, que se podía descubrir, que era como magia. Eso se lo dijo Luis Mario Schneider. Y después Bonifaz lo involucró con la forma, de tal manera que el endecasílabo, por ejemplo, se convirtió en Sandro, no diría que en una obsesión, pero sí en una búsqueda. Y hay poemas hermosísimos de Sandro en el endecasílabo. Hay uno que a mí me fascina especialmente, que es el niño que era él observando al padre que era soldador a su padre. Y es un poema de 3 estrofas, el endecasílabo llevado a su máxima expresión. Por eso digo, a Sandro lo tenemos que leer en presente y a Sandro lo tenemos que recordar siempre. Y me parece que estos homenajes son fundamentales y me da tanto gusto que sea en el marco de una feria de libro, porque él era habitante de los libros. Ya lo dijo Ileana, ya lo dijo Rogelio. Él estaba ahí, él vivía ahí. Él se inmiscuía en las historias, nos enseñó que la poesía es para usarse y nos enseñó tantas cosas. A mí me dejó algo que es para siempre.
Él decía, en un verso cabe el mundo. Y entonces nos invitaba a encontrar ese verso. Y él sabía que la búsqueda de ese verso era encontrarnos con la poesía. Y esa es otra de las enseñanzas. Para encontrarlo había que recorrer la poesía. Y cuando eso sucede, entonces, como él hacía, es que era tan impactante verlo dar las clases, porque él decía, pero ¿cómo hizo esto? Él se lo preguntaba como si fuera una pregunta retórica, pero él en realidad estaba tratando de descifrar. Y bueno, ahí me quedo por el momento para que sigamos conversando y compartiendo, porque es que hay tanto de Sandro. No hay tiempo para hablar de tantas cosas. Y yo creo que acabas de comentar yo creo que definiría también la obra, la vida literaria de Sandro Cohen es la búsqueda, ¿no? Yo, o sea, regreso a Redacción Sin Dolor, las posibilidades que puede tener la lengua, ¿verdad? Nos enseñó que no hay una sola forma de escribir. Hay 1000 maneras de escribirlo, depende del texto, dependerá del estilo del escritor, pero ese mundo se abre a muchísimas posibilidades. Claro. Y yo creo que, ¿verdad? Cada tema, cada subtema, cada palabra que está en Redacción Sin Dolor, eso es lo que nos quiere, ¿verdad? Resumir, sintetizar. Las posibilidades infinitas que tiene, en este caso, el español. Yo recuerdo que incluso va metiendo hasta ejemplos de la poesía, de la literatura, que no es muy común, ¿no? En un libro donde es, pues, que tiene cierta formalidad, ¿no? La sintaxis, la redacción, y que pongan ejemplos muy prácticos de literatura. Yo creo que esta vida literaria la llevaba, pues, a su trabajo como editor, como corrector de estilo. Y bueno, ahí yo creo que, Ileana, tú como su hija viste todo este trabajo. ¿Cómo era su proceso creativo? O sea, ¿cómo se levantaba Sandro Cohen? ¿Qué hacía? ¿En qué libro pensaba? ¿Qué quería escribir? ¿Se levantaba a las 3 de la mañana y de pronto escribía algo? ¿Qué hacía, Sandro? Mi papá se levantaba muy temprano, antes a correr, corría a las 4 de la mañana, porque era cuando, pues, la calle estaba libre, estaba en silencio y él podía, pues, disfrutar, ¿no? El aire, la brisa, el correr, y sus pensamientos podían fluir de manera más libre, sin preocuparse mucho por autos o cosas así. De hecho, tiene un poemario que se llama Corredor Nocturno, justamente otro de esos libros que, como bien decía Rogelio, salía a correr y regresaba con un libro, así. Es un poemario muy, muy hermoso que muestra justamente de todas las cosas por las calles que va recorriendo, las cosas que vienen a su mente y cómo este corredor nocturno ve el mundo y lo transforma en poesía. Y como dice Espartaco, me hizo recordar muchísimo. Otra cosa que siempre decía era que la poesía era develación. La poesía es develación, no es oscuridad, no son adivinanzas. Y que, claro, puede tener muchas capas, pero que incluso el poema más debe tener un plano que le permita a uno evocar lo que esas palabras están diciendo. Aunque esas palabras, si uno fuera más a profundidad, quisieran decir otra cosa. Así era como a uno le enseñaba a leer poesía y leer cualquier otra cosa. Como bien dice Espartaco, siempre se preguntaba cómo llegar a esto. Y entonces es lo que él hacía. Y después ya no era correr, sino era en la bici. Igual se levantaba muy temprano. Durante un tiempo yo iba en bici con él y él pasaba por mí al cuarto para las 5 de la mañana, ahí a la colonia Postal, en la bici. Ya salía yo con mi bici también y nos íbamos pedaleando al autódromo Hermanos Rodríguez y entrenábamos ahí con la gente de People for Bikes.
Y pues ya salíamos de las 9 de la mañana a desayunar y ahora sí, a ponerse a trabajar. Bueno, regresábamos, ¿no?, a bañarse y a ponerse a trabajar. Y entonces, pues bueno, a ver qué es lo que hay para hoy. ¿Qué proyecto tenemos? Si teníamos un proyecto juntos, si estábamos trabajando en Redacción Sin Dolor, en el cuaderno de ejercicios, o si él tenía siempre algo que hacer, tenía que escribir su columna para CUO, o tenía que escribir una ponencia para tal congreso en tal universidad. Siempre tenía algo que hacer, siempre. Y si no era algo que tenía que hacer en ese momento, entonces era el libro de ese momento, acostarse, ver un libro. Y ya por la tarde, digamos, después de comer el cafecito y la sobremesa, que siempre Espartaco pues lo sabe, porque llegó a comer, comía seguido en casa con nosotros, pues vamos a ver una serie o vamos a ver una película, ¿no? Disfrutaba muchísimo. Ay, me ganaste, quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo se llevaba con el cine? ¿Cómo se llevaba con el cine, digamos, con la cultura audiovisual? ¿También le gustaba ver películas? Mucho. Ver series? Sí, veíamos series. Algunas series las veíamos juntos. Había series que veía conmigo, otras que veía con José, por ejemplo. Ya hacia el final de Game of Thrones, que yo no la he visto, a mi papá le encantaba. Ya. También le gustaba mucho a Cira Gwen, una de nuestras primas, y le dijo un día a mi papá: oye, tío, ¿tienes HBO? Y le dice mi papá: no, es que va a ser el final de Game of Thrones y me gustaría verlo a la misma hora, ¿no? En que va a terminar y no después y bla, bla, bla. Y ya mi papá no dijo nada. Y la siguiente vez que Cira fue a la casa, mi papá le dijo: ¿qué crees? Ya contraté a HBO para que veamos el final de Game of Thrones. Todavía faltaban varios capítulos. Y entonces Cira Gwen iba, ¿no?, cada fin de semana a ver Game of Thrones con mi papá, y ese era el tiempo de ellos. Y así era, ¿no? Como que mi papá nos dedicaba, ¿no?, una serie con Liliana, una serie con José, una serie con Leo, una serie con Cira. Y yo digo: ¿y a qué hora hacía todo eso? ¿No? O el cine, le encantaba el cine, cine de todo el mundo. Y pues como buen ex estadounidense, pues también veía cine incluso palomero, ¿no? Hollywoodense, pues sí, también le gustaba. Pero disfrutaba todo. Y se dormía temprano. No era muy fiestero, pero disfrutaba de sus amigos. Todo formaba parte de su universo. Y era increíble. Tu papá nació en New Jersey, ¿no? Entonces, supongo que tenía amigos escritores o tenía una conversación habitual con el mundo cultural de Nueva York, que pues, de New Jersey, que es prácticamente prolífico. ¿Él le gustaba ir a Estados Unidos? ¿Qué es lo que le gustaba ir? Le gustaba mucho Nueva York, pero no tenía muchos amigos que escribieran en lengua inglesa. Tenía algunos, pero él siempre se supo un escritor de habla hispana y específicamente mexicano. Si mucha gente le preguntó: ¿y por qué no escribías en inglés? No, pues sí escribía en inglés. Sus primeros poemas fueron en inglés, cuando él estaba en secundaria, prepa. Pero él no se sentía realmente cómodo como escritor, como poeta, especialmente en lengua inglesa. Como que él siempre de chiquito, sé por historias que me ha contado mi mamá, que le contó mi abuela, que de niños mi papá y mis tíos tuvieron una nana centroamericana, si no me equivoco, que les hablaba español. Y entonces a mi papá desde entonces le llamó la atención el idioma, y él estudió letras
prehispánicas y su plan era irse a España hasta que ay, se me acaba de ir ahorita el nombre de Luis Mario, gracias, Espartaco. Hasta que Luis Mario Schneider le dijo, oye, ¿por qué no te vas a México? Y se lo trajo. Y aquí pues se enamoró del país. Aquí decidió que no iba a hablar con alguno de sus compañeros de habla inglesa que venían con él, ¿no? Como en grupo a estudiar por unos meses en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, sino que se iba a sumergir en la cultura, en la lengua y que iba solo a convivir con gente que hablara español, porque él era así, algo le interesaba y era clavadísimo hasta que dominaba eso. Entonces, al fin se dio cuenta de que él era un escritor de habla hispana, ¿no? Y él decía, le gustaba decir que, como decía Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacen donde les da la gana, ¿no? Pero él era mexicano. y ya oficialmente lo fue, pues, que habrá sido en el 83, 84 por ahí. 83 adquirió la nacionalidad mexicana oficialmente. Y México estuvo siempre en su corazón, siempre. Él nació, es un mexicano que nació en Nueva Jersey, que sí tenía entrañables amigos allá con los que hasta la fecha estaba en contacto, pero no, nunca se arrepintió de estar aquí, de ser mexicano, de escribir en español, nunca, jamás. No, él pues es un mexicano que se equivocó de país o que nació donde le dio la gana en ese momento, ¿verdad? En otro lugar y pues ya vino y acá se quedó. Perfecto. Oigan, pues me gustaría que esta charla debería de durar horas y horas, pero vamos cerrando. ¿Qué les parece, Rogelio? ¿Cómo te gustaría seguir recordando en presente, como dice Espartaco, al maestro Sandro Cohen? ¿Qué podríamos decir? Pues yo creo que de las grandes cosas que enseña Sandro a través de su vida y de su obra, una es lo que mencionan ahorita. Sandro era muy curioso. Y era muy curioso, como dice Ileana, tan curioso como el gato, ¿no? Como dice, se metía hasta el fondo, hasta la cocina de todo, hasta los cables de todo, se metía hasta a los cables del idioma, del lenguaje, se metía hasta los cables del deporte, se metía hasta los cables de la tecnología. Esta curiosidad lo llevaba a él. Sandro era un gran apasionado de la tecnología. Hace varios años editó una revista en México de tecnología, de computación, ¿no? PC Magazine. Sí, y él estaba al día en tecnología, estaba al día en todas estas cuestiones digitales y gadgets y le encantaba, pero era la curiosidad la que lo llevaba. Otra cosa que nos unió y que compartimos mucho fue la música, que ya ahorita lo comentaron por aquí Espartaco e Ileana. La música fue muy importante para Sandro. Él era pianista y era guitarrista, pero yo muchas veces platicábamos al respecto, compartíamos mucha música, él me mandaba muchos links y yo le mandaba muchos links musicales, y platicamos mucho cuando a Bob Dylan le dieron el premio Nobel, ¿no? Entonces yo le decía, ¿tú estás de acuerdo? Me dijo, sí, claro que sí, porque él también entendía la poesía como música, ¿no? Y la música influyó mucho en su forma de escribir. Ahora que lo mencionaban, claro que sí. Sandro también hacía música cuando escribía, como muchos otros autores, ¿no? Él no era el único en ese aspecto. Pero sí, cuando tú lo lees, estás leyendo algo musical, ¿no? Y así era él, porque la música lo inspiraba muchísimo. Y finalmente yo lo que pensaba, y siempre he pensado de él, es qué curioso fue que siendo él americano, porque él llegó aquí, era universitario, ¿no? Llegó aquí por un programa allá a la UNAM, a la facultad,
y tuvo extraordinarios maestros. Creo que tuvo la suerte de tener extraordinarios maestros, todos extraordinarios, de primer orden. Y creo que Sandro es único. En realidad México fue un escritor y un poeta único, porque siendo él americano, quizá fue de las personas que más estudió nuestro idioma, nuestra lengua, y que más la enseñó. Ningún mexicano se ha dedicado tantos años y en cuerpo y alma al estudio del idioma y a la enseñanza del idioma, del lenguaje. Y eso siendo americano además me parece algo no solo muy curioso, sino muy de Sandro, porque así era él, ¿no? Siempre hacía cosas que uno no esperaba, ¿no? Siempre te sorprendía con algo. Entonces, bueno, pues yo me quedo con eso, con sus grandes enseñanzas y su gran humor y su gran carácter. Yo a veces pienso cómo nos hace falta Sandro en estos días tan aciagos, ¿no? Que estamos viviendo unos días muy extraños, y sí se siente su ausencia, hace falta su palabra, su apoyo y sus consejos y todo, su guía, ¿no? Era un guía, era un mentor. Pero bueno, nos dejó su obra y eso es lo más importante. Gracias, Rogelio. Espartaco, lo mismo. ¿Con qué nos gustaría seguir recordando? Bueno, es imposible con algo en particular, pero ahora que hablaban de los procesos creativos de Sandro e Ileana comentaba sobre eso, era realmente fascinante verlo trabajar. La disciplina, el cuidado, incluso algo de lo que decía también Rogelio. A mí él me decía, Sandro, revisa mi texto. Y yo decía, ¿pero qué le voy a revisar al maestro? ¿Qué voy a hacer? Así, era para mí así, pero era parte también. Él me estaba educando, me estaba formando, me estaba convirtiendo en editor. Y verlo trabajar, por ejemplo, yo vi el proceso de la creación de la novela Los Hermanos Pastor en la corte de Moctezuma. Y entonces él estaba ahí, decía, silencio. Y entonces estaba trabajando en la oficina, nosotros haciendo otras cosas y él trabajando. Y de pronto se detenía y decía, tengo un problema. No sé cómo hacer para que esta situación se resuelva. Me voy, pero piénsale, me decía a mí. Por ejemplo, piénsale qué harías. Bueno, era fascinante eso. Y me quedo con un poema. Voy a leer un poema. Claro. Es al que me he referido hace un momento, porque es un poema que me conmueve por muchas razones. Me conmueve la belleza del endecasílabo, la manera como está estructurado, el ritmo que lleva el propio poema, pero además porque ahí uno se identifica y reconoce a su propio padre. Y eso es lo que la poesía hace, porque la poesía es un espejo permanente. El poema, una noche bajé a mirarlo. Una noche bajé a mirarlo. Estaba doblado sobre el filo luminoso de un tizón de metal fosforescente, ante el soplete azul y silencioso. El fuego desde el fondo me callaba. Me senté en la escalera y vi su máscara de buzo, y entre chispas descendía a las profundidades más remotas de ese sótano oscuro, guiado solo por el sol que crecía sobre el yunque. Yo no sé cuándo más lo quise, pero al verlo allí, absorto en esa llama que obedecía dócil a sus manos, quería echarme por las aguas verdes de esa noche, abrazarlo, iluminarme. Es de verdad un poema bellísimo. En el libro Línea de Fuego, que en sí mismo, Línea de Fuego, el título es una imagen portentosa. Entonces con eso me quedo, con la poesía de Sandro, con todo su trabajo, con lo que me enseñó, con lo que me dejó, con todo lo que nos hace falta efectivamente, pero con todo lo que está también. Entonces siempre Sandro siempre. Magnífico epílogo de nuestra conversación, Espartaco, ¿no? Qué mejor que recordarlo a través de sus letras. Y finalmente, Ileana, ¿qué podríamos decir de tu papá? Es muy poco el espacio que tenemos en honor a platicar, charlar, recordar a tu papá, pero como heredera de la memoria de tu padre, ¿no? ¿Qué podríamos comentar?
Creo que todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, de aprender de él, de trabajar con él, de haber sido sus alumnos, tenemos un pedacito de él y tenemos no sé si es la obligación, pero el encargo quizás de llevar eso a otras generaciones, de mantener el legado. Yo sé que Josefina, que mi hermana, que y yo vamos a siempre a pugnar por seguir. Yo sé que Espartaco, que Patti Suárez, que quienes estuvimos, ¿no? Más cerca de él y de su trabajo, vamos a seguir a mantener su legado y a tratar de llevarlo más allá, pero creo que no solo nosotros, mi papá está en mucha gente, en todas estas generaciones de las que hemos hablado, en toda la gente que convivió con él, todos nos llevamos un poquito de él y sería maravilloso que todos siguiéramos llevando este aprendizaje a los demás. Eso es lo que a mí me encantaría que sucediera. Y yo te puedo decir que uno de mis libros de cabecera como profesor, pues seguirá siendo Redacción sin dolor. Que Genial. tengan muy buena noche todos. Gracias por habernos sintonizado. Igualmente. Les mando un abrazo. Sigan con las actividades de la Feria Nacional del Libro WAP 2021, modalidad virtual. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chao.